no se me aburra, no mire el teléfono, ya habrá tiempo para, ¿verdad? Si usted se quiere desvelar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos en la palabra del Señor, hermanos. Amén. Entonces, quiero pedirle, hermano Francisco, si me la da poquito volumen. Va a decir que quién me entiende, ¿verdad? Primero pido que le bajen, luego que le suban. Poquito, hermano, para no gritar mucho, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Ok, hermanos, entonces continuamos el estudio en el libro de los Hechos, verso 17 en adelante, y el título del mensaje de hoy es el segundo arresto de los apóstoles y su liberación. Ahora, la razón por qué se llama el segundo arresto es porque ya miramos unas semanas atrás la primera vez que los arrestaron. ¿Ustedes se recuerdan? La primera vez que los arrestaron, dice la Biblia, o leíamos que fue porque sanaron a un hombre paralítico, ¿verdad? El que estaba pidiendo limosna en la puerta del templo. En esa ocasión los arrestaron, pero vimos cómo no les hicieron absolutamente nada. Solamente les prohibieron que no predicaran en el nombre de Jesús, ¿verdad? No les hicieron nada, simplemente les dijeron, está prohibido que hablen en el nombre de Jesús de aquí en adelante. Entonces el título del mensaje es el segundo arresto de los apóstoles y su liberación, hermano. Amén. Continuamos el verso 17. Hace 8 días que estudiamos el capítulo 5, hablábamos de la primera disciplina en la iglesia. Vimos lo que le sucedió a Ananías y a Zafira por tratar de mentirle al Señor, ¿verdad? Ya lo vimos. Ahora, yo les preguntaba hace 8 días que a veces cuando leemos la Biblia, y especialmente el libro de los Hechos, muchos hemos dicho, o me incluyo yo, muchos hemos dicho, ¿cómo quisiera yo estar en una iglesia así? ¿Verdad? Muchos decimos, ¿cómo quisiera yo pertenecer a una iglesia como la del libro de los Hechos? Pero yo les decía que a veces lo decimos solamente en ciertas áreas. ¿En qué áreas me refiero? Decimos querer estar en una iglesia así porque vemos los milagros, las sanidades que se hacían, como cuando Pedro predicaba, hermano, 3,000 almas se convirtieron. Pero en verdad, al decir que queremos ser como la iglesia del libro de los Hechos, debemos de pensar en su totalidad. Decíamos hace 8 días que esta iglesia era una iglesia unida, era una iglesia donde los que tenían 2, 3 propiedades las vendían, ¿verdad? Y las traían para que a nadie le hiciera falta. Y yo les decía, hasta ahorita yo nunca me he congregado en un lugar donde hagan eso. Nadie, yo no he mirado esas cosas, ¿verdad? Que alguien diga, yo tengo 2 carros, pues ese tengo un extra, voy a vender uno y que se le dé a alguien que no tenga, ¿verdad? Yo nunca he mirado algo así, yo no sé si usted. Entonces, hablamos de querer ser como esta iglesia, pero en algunas áreas. Ahora, cuando decimos que queremos ser como la iglesia del libro de los Hechos, tenemos que entender que también esta iglesia fue una iglesia perseguida, una iglesia que sufrió, una iglesia donde a los miembros, a unos los encarcelaron, otros perdieron sus bienes, otros perdieron la propia vida, hermano, ¿verdad? Por el nombre de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a mirar, hermano, del segundo arresto de los apóstoles y su liberación, hermano. Pero quiero comenzar a manera de introducción, quiero comenzar diciéndoles, hermano, que algo que tenemos que tener en mente usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, porque ¿cuántos son hijos de Dios, hermano? Aleluya. Algo que tenemos que tener en mente y que a mí me preocupa gravemente en estos tiempos modernos, tenemos que tener en mente que el sufrimiento y la vida cristiana van de la mano, hermano. El sufrimiento y el cristianismo, o la vida del cristiano con el sufrimiento, están ligados, están estrechamente ligados, hermano. Pero la razón que les digo que me preocupa en tiempos modernos es por el tipo de mensaje que hoy se habla bastante, hermano. Ahora, escúchenme bien, no me malinterpreten. Aún nosotros como cristianos a veces pasamos pruebas, momentos difíciles, momentos de dificultad, en donde también necesitamos una palabra de aliento, una palabra que nos motive, una palabra que nos anime, hermano, porque a todos sin importar, es más, incluso los que usted mira que predican, todos cruzamos por momentos de desánimo en nuestra vida cristiana, hermano. Entonces, sí está bien que escuchemos un mensaje que nos motive y nos aliente, pero lo que me preocupa es que el mensaje solo sea basado siempre en eso. Este es tu tiempo, esta es tu mejor temporada, tu mejor tiempo, esto y lo otro. Y que no hablen de lo que tiene que ver con el sufrimiento en la vida del cristiano, hermano. Ahora, y es más, le digo algo, por los tiempos que se avecinan, los que predicamos la palabra, más deberíamos de estar
preparando al pueblo de Dios y a percibirlos de que se vienen tiempos difíciles para nosotros, hermano. Tiempos de persecución, tiempos de sufrimiento, y que tenemos que estar listos y dispuestos, hermano. Ahora, como le vuelvo a repetir, quiero que usted y yo nos pongamos en la mente que el sufrimiento está ligado a la vida cristiana. Entonces, si usted es cristiano, el sufrimiento va a ir de la mano con usted. Ahora, el Señor nos ha concedido muchas cosas, hermano. ¿Dice usted amén a eso? Amén, así es. Muchas. Las pudiéramos hacer una lista. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quisieran recibir todas las cosas que el Señor nos ha concedido? A ver, levante la mano. Si usted quisiera recibir todas las cosas que el Señor ha concedido, levante la mano. Claro que sí, amén. Todas las cosas que el Señor nos ha concedido. Bueno, les voy a leer una. No es muy popular. Yo casi no escucho que prediquen en esta, pero se las voy a leer, una de las varias cosas que el Señor nos ha concedido. Dice Filipenses capítulo 1, verso 29. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, hablando del sufrimiento. Dice: porque a vosotros os es concedido, oiga bien, a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué es lo que nos ha sido concedido, hermano, por causa de Cristo? Padecer por Él. Que suframos por Él, hermano. Entonces Pablo dice: a ustedes les es concedido el que sufran por causa de Cristo, hermano. Entonces yo le digo, hay muchas cosas que el Señor nos ha concedido, pero entre todas esas, el sufrir por Él, hermano, es una de esas cosas. Y también dice Primera de Pedro, te lo voy a leer rápidamente, Primera de Pedro capítulo 4, verso 19. Ahora, note bien, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. A veces nos va a tocar sufrir, pero note algo, esto escandaliza a muchos, cristianos, no cristianos. Mire, hay sufrimientos que nos vienen a nuestra vida que están fuera de nuestras manos. O sea, sufrimos porque vivimos en un mundo caído, en un mundo malvado. Pero ¿sabe qué es lo que enseña la Biblia? Que a veces, fíjese, se lo voy a decir mirándolo a los ojos a todos, y me incluyo yo con ustedes. A veces usted y yo vamos a sufrir porque, escuche esto, porque la voluntad de Dios así quiere. Qué fuerte, ¿no? Ay, ¿no nos ama Dios? Sí nos ama. Pero la Biblia dice que a veces vamos a sufrir porque la misma voluntad de Dios va a permitirlo. Ahora, las razones del por qué, ese sería otro tema. Dios tiene muy buenas razones de por qué permite que atravesamos. Pero mire, se los voy a leer. Dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen, esta palabra se puede traducir como sufren, de modo que los que sufren según la voluntad de Dios. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo Pedro, hermano? Que hay quienes sufren según la voluntad de Dios, hermano. Pero continúa el versículo y dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice: si te toca sufrir, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero encomienda tu alma al Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aunque el Señor permita que suframos, Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a desamparar. Él no, hermano, hermana, Él no lo va a dejar solo, no la va a dejar sola, sino que en el sufrimiento la presencia del Señor nos va a acompañar. Aleluya. Ahora les pregunto, ¿a cuánto les gusta el Salmo 23? Gloria a Dios. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, qué lindo, qué bello. Pero yo me gusta otra parte donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista dice: aunque Jehová es mi pastor, va a haber etapas de mi vida que voy a entrar en un valle de sombra de muerte. Pero ¿sabe qué es lo que el salmista dijo? Pero su vara y su callado me van a infundir aliento. El salmista está diciendo: en el valle de la sombra y de la muerte, mi pastor estará acompañándome. Y eso es lo que yo te quiero decir, que en el sufrimiento el Señor nos va a acompañar, hermanos. En el dolor el Señor va a estar con usted, va a estar conmigo, hermano. Que de eso que no nos quede ni la menor duda, que aunque a veces suframos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor va a estar con nosotros, hermano. Que no le quede duda de eso, por favor. Por favor. Yo espero, Dios, que ni usted ni yo seamos de los que aún hoy en día seguimos diciendo: Dios no me ama porque estoy sufriendo. Yo creo que no me ama a mí, yo creo que me ha abandonado. Espero en Dios que ni usted ni yo seamos de eso, hermano. Pero vamos entonces ahí, vamos a mirar lo que le pasó a los apóstoles.
Recuérdese algo que Jesús dijo. Jesús dijo que el mundo lo aborrecía a Él y nos iba a aborrecer a nosotros. ¿Cierto o no? Así es, amén. Les pregunto, hermanos, ¿merecemos un trato mejor que el del maestro? No. ¿Qué dijo Jesús? El siervo no es mayor que su señor, ni el discípulo es mayor que su maestro. ¿Qué dijo Jesús? Si al árbol verde le hicieron estas cosas, ¿qué no van a hacer con las ramas secas? Así es. Si a Él lo trataron como lo trataron este mundo impío y perverso, a Él, el santo Hijo de Dios, quien en realidad fue perfecto, hermano, si a Él le hicieron lo que le hicieron, lo menospreciaron, lo rechazaron, hermano, lo humillaron, lo castigaron, lo crucificaron, si a Él le hicieron eso, hermano, ¿qué podemos esperar usted y yo en este mundo? Entonces, pero vamos ahí, hermano, en el verso 17. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿A nadie nos gusta el sufrimiento, sí o no? ¿A usted le gusta sufrir? Levante la mano al que le gusta sufrir. A ver, levanta la mano. Por el Señor, sí. Nuestro hermano Chávez dice amén, levanta la mano. Por el Señor, bueno, ¿verdad? Ahora, a nadie nos gusta sufrir. Les hago una pregunta. Si usted sabe que va a estar expuesto al sufrimiento y le saldría una chance de escapar y de ponerse a salvo, ¿la tomaría, sí o no? Si usted sabe que le espera sufrimiento, hermano, pero le sale una oportunidad para ponerse a salvo y no sufrir eso, le pregunto, ¿tomaría esa escapatoria? ¿Tomaría esa salida para evitar sufrir? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? No, está bien, estamos siendo honestos, ¿verdad? Aquí no se trata de aparentar o de tratar de ser valientes, se trata de ser honestos, ¿verdad? Y decir, pues yo sí la tomaría. Bueno, mire, les voy a hablar aquí, hermano, en estos versículos que leímos, cómo los apóstoles saben que les espera sufrimiento. Tienen varias oportunidades para evitarlo, mas sin embargo, en lugar de tratar de evitarlo, lo enfrentan, hermano. Y dicen, si por Cristo vamos a sufrir, no vamos a huir de Él. Esto me puso a pensar que yo dije, hey, si a mí me tocara, sé que me va a tocar sufrir, pero me sale una oportunidad de esquivarlo, yo lo esquivo. Pero ellos no, hermano, ellos le hicieron frente. Entonces vamos ahí, hermano, al versículo 17. ¿Está conmigo en el verso 17? Miren lo que dice, hermano. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué cosa, hermano? ¿De qué se llenaron? Se llenaron de celos. Verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿en dónde? ¿Cuántos estarían dispuestos a ir a la cárcel por el Señor? Amén. Solo un amén. Hermano, le digo algo. Ahorita, en este mismo momento que usted y yo, mire, podemos abrir este bendito libro. Ahorita, no se nos debe de olvidar. En este mismo día, en esta misma hora, hay hermanos de nosotros en Cristo que están en una cárcel por el nombre de Jesús, hermano. Mire, hay hombres que están en prisión ahorita y que tienen meses, probablemente años, sin ver a sus esposas y a sus hijos por el nombre de Cristo Jesús, hermano. Están en una cárcel ahorita, hermano. Esto nos debe de traer dos cosas. Número uno, agradecimiento que usted y yo tenemos esta libertad, hermano, de reunirnos en un lugar como esto. ¿Cierto? No tenemos esa libertad, hermano. Podemos abrir las páginas de la Biblia con libertad y leerla, pero esto nos debe de traer otra segunda cosa a nuestra mente. ¿Y qué es esa otra segunda cosa? De que cuando oremos por nuestros hermanos alrededor del mundo que están en una cárcel por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Póngase a pensar, vuelvo a repetir, hay hombres que tienen meses, probablemente años, sin ver a sus esposas y a sus hijos por el solo hecho de haber creído en Jesús. Es una realidad, hermano, ahorita en algunas otras partes del planeta Tierra, hermano. Entonces, vemos, hermano, que la vez pasada les advirtieron a los apóstoles, los dejamos libres, pero ya no quiero que prediquen en el nombre de Jesús. Ahora, aquí está la primera oportunidad que ellos tenían. Después de esa advertencia, ellos bien podían haber tomado la decisión de emigrar a otro lugar, de irse de Jerusalén. Pero ¿qué leemos en la Biblia? Que mientras más les prohibían, ellos más seguían predicando la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque ellos debían su lealtad a Jesucristo, hermano, no a los hombres. Entonces los hombres les prohibían, pero ellos seguían predicando. Y dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote, junto con la secta de los saduceos, se llenaron de celos.
y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Hermano, los celos y la envidia es algo muy peligroso. Los celos y la envidia es algo muy peligroso. Mire, desear lo que el otro tiene y no poderlo alcanzar nos puede llevar a procurar el mal de esa persona que tiene lo que nosotros deseamos si no tenemos cuidado. Mire, por envidia, dice la Biblia en el libro de Génesis, por envidia se cometió el primer homicidio, el primer asesinato, ¿cierto o no? Porque ¿qué dice la Biblia? Que cuando Caín y Abel trajeron una ofrenda, dice la Biblia que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y podemos ver que Caín sintió celos, sintió envidia de su propio hermano Abel. Y mire hasta dónde lo llevaron los celos y la envidia. Lo llevaron a asesinar a su propio hermano. Ahora, ¿sabía usted que una de las razones por las cuales crucificaron a nuestro Señor Jesucristo fue por envidia? Así está escrito. Dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer brevemente, hermano. Yo se lo leo para que no perdamos más tiempo. Mire, dice la palabra de Dios que cuando estaba Jesús ante Poncio Pilato y lo estaba interrogando, dice Marcos capítulo 15 verso 9, dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mire, aún Poncio Pilato discernió, hermano, que los sacerdotes querían matar a Jesús por envidia, porque Jesús atraía multitudes. Y ellos estaban llenos de envidia contra el maestro. Ahora, en Hechos capítulo 5, hermano, nos dice que como los discípulos siguieron predicando, dice que el sumo sacerdote con los saduceos se llenaron de celo, hermano. Es que ellos no podían soportar que gente iletrada, gente sin estudios, gente que no estaba preparada. Mire, cuando Pedro comenzaba a predicar en público, hermano, multitudes se llenaban ahí para escuchar el mensaje de Pedro. Y ellos no podían soportar eso, mis amados hermanos. Por eso yo les digo, algo que le hace, incluso puede llegar a causar mucho daño en medio del pueblo de Dios, son los celos y la envidia. El no poder soportar que Dios use a otra persona. Ellos no podían soportar la manera en que Dios estaba usando a esta gente iletrada, hermano. Por eso, ¿sabe qué? Esto a mí me da confianza de saber que Dios puede usar a las personas con estudios o sin estudios, hermano. Amén, gloria a Dios. Dios puede usar a quien Él le place y a quien Él quiere, hermano. Amén. Y muchas de las veces Dios eso es lo que hace, hermano. A gente que no está preparada la escoge. Pero ¿sabe para qué Dios hace ese tipo de cosas, hermano? Para que en cualquier cosa que la persona logremos, hermano, que todos reconozcamos que la gloria solamente es de Él, hermano. Para que reconozcamos que no fuimos nosotros ni nuestra fuerza y sabiduría, sino que fue la fuerza de Dios. Aleluya, que fue la sabiduría de Dios, hermano. Que no fue nuestra capacidad, sino la capacidad de Dios, hermano. Para eso Dios hace las cosas. Amén. Hermano, le digo algo. Dios lo puede usar a usted. Es más, mire, al que tiene allá la par, míralo fijamente a los ojos y dile, Dios te puede usar. Míralo fijamente. No le dé pena, no le dé pena. Míralo fijamente a los ojos. Y si no se quiere mirar a los ojos, porque probablemente están peleados. Y ahorita vamos a tener que orar al final entonces. Amén. Dígale, Dios te puede usar. Claro. Y usted diga, amén. Amén, así O va a es. decir, ¿a mí? ¿Yo? ¿A mí el Señor me va a usar? Usted diga, amén. Amén, así es. Porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Entonces Dios comienza a usar a estos hombres, pescadores, sin estudio. Y estos se llenan de envidia, de celos. Y dice que los pusieron en la cárcel. ¿Pudieron haber huido antes? ¿Sí o no, hermano? Con la primera advertencia pudieron haber sido de Jerusalén, ¿sí o no? Pero siguieron predicando. Y los metieron a la cárcel, hermano. Pero sigamos en el verso 18, sigamos avanzando. ¿Está conmigo ahí? Dice el verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, ¿qué les dijo? Huyan, escapen por sus vidas. ¿Así les dijo? ¿Qué les dijo? Id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire, a ellos los meten presos por predicar.
El Señor envía un ángel a la cárcel, lo saca, y en lugar de decir, huyan, tomen a sus familias, váyanse a otro país, váyanse a otra aldea, a otro pueblo, el ángel lo saca y les dice, vayan, párense en el templo y sigan predicando el evangelio, hermano. Gloria a Dios. Pero mire, continúa el versículo. Dice el verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían los apóstoles, hermano? Y enseñaban. Les pregunto, hermano, usted está en la cárcel, lo metieron en la cárcel por amor de Cristo, por predicar el evangelio, y el Señor de una manera milagrosa lo saca. ¿Qué haría, hermano? ¿Siguiera en esa ciudad predicando o agarra sus maletitas y se va? Seamos honestos, ¿qué haríamos? Sigue predicando. Por este lado, ¿qué haríamos? Nuestro hermano Chávez dice seguir predicando. Imagínense que aquí en Kennewick, pues, usted estuvo preso ahí, en la cárcel. El Señor hace un milagro y lo saca. Pero usted ya sabe que tiene la advertencia que si usted sigue predicando, pues lo van a volver a meter preso. ¿Qué haría? ¿Nos quedamos callados para que no tener problemas? ¿O seguimos predicando después de que el Señor sacó? ¿Qué haríamos? Ahora, son preguntas. No digo que usted diga a fuerzas algo, pero son preguntas. Yo me hago preguntas y digo, ¿yo qué haría? ¿Yo qué hubiera hecho? El ángel los saca, hermano, y les da una orden y les dice, párense en el templo y sigan enseñando. Esta gente no perdió el tiempo. Dice que al día siguiente por la mañana están en el templo y seguían predicando el evangelio de Dios. Ahora, ahí está la segunda oportunidad que ellos tenían de evitar el sufrimiento. Cuando el ángel los saca, el ángel los saca y se desaparece, hermano. Les da una orden, pero el ángel ya no está ahí. Ellos tenían la opción de decir, no, pues como el ángel ya se fue y como él no es el que lo van a meter preso, pues yo agarro mi familia y me voy. Ahora, no nos olvidemos que a veces también, aunque el hombre o la mujer quiera servir para Dios, a veces si la familia o la pareja no está en la misma sintonía, eso lo hace a uno también menguar. Como si, yo me imagino a los apóstoles diciendo, no, seguimos predicando. Pero no sabemos, no dice que probablemente las esposas decían, por favor, Pedro, por favor ya no te metas en problemas. Deja que otros prediquen, Pedro, mira, tenemos nuestros hijos, Pedro, te necesitamos. ¿Qué vamos a hacer si a ti te meten preso? Ahora, no estoy diciendo que dice sí, pero probablemente. A estos hombres no les importó nada, hermano. Estos hombres siguieron predicando y dice el versículo 21, leámoslo, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿qué pasó, hermano? No los hallaron en la cárcel. Gloria a Dios, amén. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Escucha algo interesante. El ángel viene, probablemente hizo que cayeran un sueño tan profundo en los guardias, porque mire, estaban presos pero había guardias. Los sacan, pero el ángel se asegura de algo, de que las puertas queden cerraditas otra vez con candado. ¿Sabe para qué? Para que cuando fueran a revisar entendieran que no era que los apóstoles con sus fuerzas habían forzado las puertas ni que habían golpeado a los guardias. Mire, el ángel a propósito deja ahí todo cerradito, los guardias se quedan ahí, hermano, en su lugar. ¿Para qué? Era como el ángel mandándole un mensaje a los que se oponían a los apóstoles, como diciéndoles, estos hombres no están solos. Era como diciéndoles, estos hombres, hay un Dios con un poder sobrenatural que si quiere hacerlos libres, los va a hacer libres. Era el mensaje que les estaban mandando, como diciéndole, no fueron ellos que forzaron las puertas. Gloria a Dios. Fue un poder sobrenatural que las abrió para que estos hombres salieran y escaparan. Hermano, yo no sé si a ti te da confianza saber que hay un poder sobrenatural que está a tu favor. Amén, aleluya. Que te cuida, que te protege, que te guarda. Hermano, escucha lo que le voy a decir. Póngase esto en su mente. Mire, si por el diablo fuera, hace tiempo nos hubiera destruido usted a mí. Usted puede decir, no, ¿cuándo? No, ni lo he visto. ¿A poco sí está tratando de hacer cosas contra mí? Olvídese. Hermano, si por él fuera, su vida y mi vida ya estuviera destruida. Así es. Pero el poder sobrenatural de Dios nos ha guardado, hermano. Aleluya, amén. Gloria a Dios.
nuestro Dios, nuestro Padre. Nos ha cuidado, hermano. Así como los cuidó a ellos, te cuida a ti. Lo cuida a usted, hermano, hermana. Cuida a nuestras familias. Ese Dios que cuidó de los apóstoles nos cuida a nosotros. Aleluya, amén. Porque el mismo Cristo en que creyeron ellos, hemos creído nosotros, hermano. Y la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, hermano. Y aunque el enemigo, mire, ha hecho guerra muchas veces contra nosotros, si estamos aquí es por Jesús. Amén. Porque Él Aleluya. nos ha cuidado. Gloria a Dios. No han sido en ningún momento nuestras fuerzas ni nuestra capacidad. Ha sido el poder de Dios. Amén. Ha sido su favor, ha sido su misericordia, que hasta el momento de hoy, hermano, nos ha sostenido. Y yo creo algo que nos va a sostener, hermano. Nos va a sostener porque no depende de usted y de mí. Hermano, hermana, escuche lo que le voy a decir. Si usted cree que su vida cristiana depende de usted, está perdido. Así es. Porque sus fuerzas un día le van a menguar por muy fuerte que se sienta hoy. Pero las fuerzas del Señor no menguan. Aleluya. Aleluya, amén. Las fuerzas de Dios no menguan, hermano. Su brazo aún sigue extendido para salvar, dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces viene el ángel, deja todo cerradito, lo saca y la palabra sigue predicándose. Escúcheme bien esto, iglesia. Hermanos, escuchen. No pertenecemos a una organización humana, entendámoslo. Escuchen. Durante 2000 años, mucha gente se ha opuesto a que el evangelio se predique. Y le digo algo, después de 2000 años, nadie ha podido detener el avance del evangelio, hermano. Amén. No ha habido imperio, no ha habido rey, no ha habido gobernante capaz, hermano, de frenar el avance del evangelio, mis amados hermanos. Han pasado 2000 años. Muchos han tratado de detener la palabra de Dios y no han podido y no van a poder, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Mire, se los leo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Me gustan estas palabras de Pablo, se las voy a leer. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 9. Pablo está preso, hermano. Y Pablo dice, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. O sea, ella sigue avanzando, hermano. Se los leo. Segunda de Timoteo 2 9. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. Mira, Pablo está prisionero, hermano. Dice, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya, amén. Está libre. Sigue cambiando vidas, sigue avanzando. Hermano, mire, eso es lo que el enemigo no entiende. Que puede meter preso a pastores, puede meter preso a predicadores, hermano. Pero la palabra de Dios no está presa. Esa seguirá avanzando, hermano. Aleluya. Mire, eso es lo que yo le digo a usted. Mire, un predicador pudiera decir, yo ya no voy a predicar más para Dios. Dios no se aflige, su palabra va a seguir predicándose. Amén, así es. ¿Sabe por qué? Porque hay almas que necesitan ser alcanzadas por Dios. Amén, gloria a Dios. Y el evangelio nadie lo va a detener, hermano. Nadie va a detener el evangelio. Pero quiero dejarles algo en mente. Se los leo, hermano. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Recordemos que el mensaje se predica por medio de hombres y mujeres de Dios, ¿sí o no? Amén, aleluya. O sea, aunque el enemigo se levanta en persecución y algunos los metan presos, Dios sigue levantando hombres y mujeres que el mensaje sigue predicando. Por eso debemos de hacer caso a este consejo, hermano, que dice segunda de Tesalonicenses 3:1. Mira lo que decía el apóstol Pablo, hermano. Por lo demás, hermanos, escuche bien esto, hermano, escuche. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, hermanos, oren por los que predican, para que la palabra siga corriendo. Hermano, Amén, así es. oremos. Gloria a Dios. Mire, si usted y yo no vamos de misioneros a China, ¿cuánto le gustaría de misioneros a la China? Que dice, hermano, yo tengo planes, pero para Hawái, pero no de misionero. Hermano, si usted y yo no vamos de misioneros, oremos por la gente que sí está yendo. Pablo dice aquí, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga corriendo. Hermano, oremos por esas personas que sí han dispuesto su vida a decir, renuncio a mi comodidad, renuncio a mi país, renuncio a dejar mi casa por ir a llevar el evangelio a esos lugares. Hermano, oremos siempre por esas personas que llevan el evangelio. Es más, mire,
Ni siquiera, no nomás por los que van así lejos hasta otro continente, hermano, aunque sea que vayan para México, Centro, Sudamérica, oremos, hermano, por esas personas, amén. Entonces vemos que siempre ha habido oposición, trataron de frenar, hermano, el avance del evangelio. Viene un ángel del Señor, saca a los apóstoles, ellos en lugar de huir, hermano, ellos más bien siguen predicando. Cuando al día siguiente por la mañana el sumo sacerdote dice, hey, pues a ver, traigan aquellos 12 que andan de escandalosos. Van, hermano, y la cárcel estaba vacía. Gloria a Dios. No hallaron a nadie, hermano. Estaba solo ahí. Pero ahora vamos a mirar, hermano, otra tercera oportunidad que ellos tenían para huir del sufrimiento y no lo hicieron. Verso 25, ¿está conmigo ahí? Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. ¿Y qué hacían, hermano? Y enseñan al pueblo. Mira, estos no perdieron el tiempo. El ángel los saca y ellos se paran en el templo y siguen enseñando. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Pero note por qué los trajo sin violencia. Porque temían ser apedreados. ¿Por quién? Por el pueblo. Es decir, los apóstoles tenían al pueblo de su lado, pues. Le pregunto, si por usted vienen a llevarlo preso, pero usted tiene toda una multitud de su lado, y usted sabe que esa multitud está dispuesto a defenderlo y a morir por usted, ¿se aprovecharía de eso? O sea, ¿tomaría esa oportunidad para decir, no, pues estos me quieren hacer daño? Pues aquí estoy rodeado de todo un pueblo que me defiende. ¿Qué haríamos, hermano? Dice que vinieron los alguaciles, los guardas del templo, pero miraron que el pueblo estaba del lado de los apóstoles. Eso a mí me da a entender que ellos tenían otra oportunidad para huir del sufrimiento, huir de ir presos, hermano. Pero nos dice el verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los traen ante el concilio. Los apóstoles vienen voluntariamente, sin violencia. El pueblo está del lado de ellos, pero ellos en lugar de usar al pueblo, hermano, para protegerse, ellos dicen a los alguaciles, está bien, vamos a corte, vamos ahí al juicio donde nos quieren enjuiciar. Y los acusan de dos cosas. Número uno, les dicen, no respetaron la prohibición que les hicimos. Se recuerda que les prohibieron, no hablen en ese nombre, y les dicen, no les mandamos que no hablaran en ese nombre. El segundo cargo que les hacen es, ustedes nos echan sobre nosotros la sangre de ese hombre. Yo le pregunto, cuando Poncio Pilato pedía que si libertaban a Jesús, ¿qué gritaba el pueblo de Israel? ¿Qué gritaban los líderes? Que lo crucificaran y que ¿qué? Así decían, ¿verdad? Crucifícalo y que su sangre caiga sobre nuestra cabeza. Pero ahora ya no les gusta eso. Dicen, hey, estos apóstoles nos están acusando de la sangre de ese hombre y no pidieron ellos la muerte de Jesús.